El sonido del viento impetuoso y el balido de un rebaño de ovejas son los testigos del presente que nos recuerdan que hace más de 5 siglos en el territorio de lo que hoy es el municipio Zamora del estado Falcón, en el occidente venezolano, habitó una tribu aborigen cuyos ancestros dejaron una rica herencia arqueológica. Las leyendas locales rezan que los miembros de la tribu de los Cumaríes fueron asesinados. Otra versión sugiere que murieron de fiebre amarilla. Simón Romero, el poblador más longevo de San Pablo, así lo afirma. Bueno, cuando empecé a hacer el rancho donde estoy viviendo ahorita, del rancho de Bajareque, estuve haciendo replanteo y pude conseguir donde hice el replanteo para hacerle el rancho, saqué como 7 o 10 cadáveres metidos en tinaja de indio, pues de parte de indígenas. Ahora no se sabe de qué murieron esta gente, no tenía conocimiento de esto. Pero ya me habían dicho anteriormente, mi papá, que murió ya de 100 y pico de años, había dicho que había visto un accidente, pues había visto una tragedia, que habían matado a los indios, o era que lo habían matado, o era que habían muerto de una enfermedad que llaman la fiebre amarilla. IPIS Venezuela presenta Radio Democracia Podcast. Historias hiperlocales que narran los rostros de un país. Radio Democracia Podcast. Este episodio, titulado El yacimiento olvidado de los Cumarí, cuenta la realidad del cementerio arqueológico de una extinta comunidad indígena en el estado Falcón, que a pesar de haber sido descubierto, no ha sido atendido por el Estado venezolano a lo largo de más de 2 décadas. Es una historia de Williams Navarro con la narración de Pedro García Otero. Escuchemos. Radio Democracia Podcast. Lo cierto es que bajo el suelo de la localidad de San Pablo, en el Caribe venezolano, literalmente bajo los pies de Simón Romero y su familia, yacen múltiples evidencias de la vida y los tiempos de los Cumarí, muestras de significativo valor cultural. Descubiertas hace más de 2 décadas, algunas fueron extraídas sin que se conozca dónde fueron a parar y otras, en su mayoría, aún permanecen enterradas, esperando ser recogidas y analizadas por aquellos que tienen la responsabilidad de preservarlas y estudiarlas para conocer su verdadera historia. Soy Pedro García Otero y en nombre de Williams Navarro, periodista del programa Radio Democracia del Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela, quiero hablarles de un yacimiento arqueológico precolombino descubierto en la población de San Pablo, en el estado Falcón, a media hora de Puerto Cumarebo, capital del municipio Zamora, y a 400 kilómetros de Caracas, la capital del país. San Pablo es un lugar hermoso, rodeado de las exuberantes montañas de la Sierra Falconiana, con enigmáticas cuevas, abundantes manantiales, fuertes vientos, variedad de minerales, flora y fauna silvestre. Es también un sitio lleno de mitos y leyendas. Aquí se han encontrado importantes piezas arqueológicas de aborígenes ancestrales y muchas han sido sacadas sin saberse su destino actual. Hoy conoceremos esta historia de la que muy pocos venezolanos e incluso muy pocos falconianos han oído hablar, y no porque carezca de importancia, sino porque carece de atención, así como nos lo cuenta Simón Romero, custodio no oficial del yacimiento. Bueno, aquí en San Pablo hay la cueva del Tabol, que es una cueva del Tabol que hay una laguna adentro de la cueva del Tabol. Se consigue las muestras de los indios, la parte donde ellos filmaban los indios, pero no se entiende la parte que era que ponían en todas las paredes. Los indios tenían las cocinas donde ellos cocinaban, toda broma. Son cuevas indígenas, cuevas grandes, como que si fueran en moda de una iglesia, en forma de una iglesia adentro. Y aquí al frente, aquí de la parte de aquí de San Pablo, buscando hacia Pueblo Cumarebo, hay la cueva de lo que llaman la cueva de aquí de Huiní, la cueva que está una cueva de ahí de Curumiana, que hay otra donde está un ovejo que está con los pies hacia abajo, un ovejo en piedra y bota una gota de agua por la parte de los hocico y cae en una piedra, una gota de agua abajo. Es una piedra grande, tienen cocina, partes de piedra, toda broma. Lo que pasa es que esto no los han tomado en cuenta, todas estas partes. Yo no sé
¿Por qué se han olvidado prácticamente? Como para que vengan, yo qué sé, o que venga un arqueólogo o venga alguien para que vea la parte, como hay tipo de lo que es indígena aquí en este sitio, que se han olvidado prácticamente estas comunidades. Corría el año 2001. La paz y tranquilidad del pequeño poblado de San Pablo y sus menos de 100 habitantes se vio abruptamente alterada por la presencia de arqueólogos, científicos universitarios, periodistas y autoridades locales, que llegaron al lugar al conocerse la noticia del descubrimiento de un yacimiento arqueológico precolombino y colonial con abundantes vestigios de la tribu aborigen Cumarí que habitó las tierras falconianas hace 5 siglos. Felipe Torrealba, uno de los primeros visitantes del hallazgo y arqueólogo y profesor de la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda en Coro, Falcón, hoy jubilado de sus labores docentes, destaca la considerable importancia de este yacimiento en la arqueología regional y nacional. El yacimiento arqueológico ubicado en la localidad de San Pablo, en el municipio Zamora del estado Falcón, es un yacimiento que reviste gran importancia en la arqueología regional, ya que él mismo representa parte de la historia del poblamiento humano primitivo, no solamente del estado Falcón, sino también de Venezuela. Han pasado 2 décadas de aquel descubrimiento que comprendía osamentas y diversos elementos de fabricación aborigen. Tras aquel entusiasmo inicial, el yacimiento quedó en el olvido y no hay información sobre el posible paradero de valiosas piezas arqueológicas supuestamente recabadas en el lugar, entre ellas collares, arcos, pipas, cachimbos, cráneos y otros restos humanos, así como vasijas y cerámicas. En tanto, los habitantes de San Pablo esperan respuestas acerca de dónde están los materiales extraídos. Simón Romero alcanza a detallar algunos valiosos tesoros encontrados. Bueno, los restos están en todo este terreno. Hay restos humanos enterrados que se consiguen varios objetos de los restos humanos, se consiguen vasijas, se consiguen todo lo que es escultura. Después de eso se consiguen las cuevas donde habitaban ellos. Donde ellos habitaban, los indios habitaban, yo los he llevado y los puedo llevar cuantas veces quieran para llevarlos a donde que están las cuevas, donde ellos tenían su casa, pues, donde ellos vivían anteriormente. Y pueden venir a la hora para que vean todo lo que se consigue aquí. Aquí tengo una parte de los collares que usaban los indios, parte de objetos lo que usaban los indios, toda clase de lo que fue y cosas indígenas antiguas que se consiguen aquí. Lo que pasa es que aquí se ofreció una época que iban a hacer, cuando se descubrió esto, que iban a hacer un museo y quedamos esperando. Torrealba confirma que la data cronológica de los elementos que ostenta el yacimiento arqueológico de San Pablo pueden ubicarse 1500 años después de Cristo y que lo encontrado tiene marcados rasgos de la cultura dabajuroide. La presencia de restos arqueológicos en el yacimiento arqueológico de San Pablo está representada por la cultura dabajuroide. Esta cultura está ubicada cronológicamente en la arqueología de Venezuela en el periodo 1 al 5, 3000 años antes de Cristo, 1500 después de Cristo. Su antigüedad tiene una data de 2800 años antes de Cristo en la hoya del lago de Maracaibo, en un yacimiento arqueológico descubierto en un área llamada Rancho Peludo. La serie de dabajuroides se ubicó mayormente en el área de Coro y se extiende a las áreas de Lara, Yaracuy, Apure, oriente del país y hasta las Antillas como Aruba y Curazao. Simón muestra, detalla y enumera objetos de valor histórico encontrados, entre ellos algunos muy recientes como una moneda venezolana de la época colonial acuñada con el nombre de República de Venezuela del año 1811. Bueno, aquí hemos conseguido los collares indígenas, hemos conseguido los cachimbos indígenas, las pipas indígenas, hemos conseguido monedas antiguas de 1811, 1812,
con cara de una mujer, pues cara de una mujer en la cara de la moneda, que dice en una parte, dice libertad, por cierto tengo una por ahí, que dice libertad y República de Venezuela, 1811. Pero, ¿quiénes fueron los cumaríes? A este interrogante responde el cronista del municipio Zamora, el historiador Alfredo Jiménez Marín. La historia de la tribu cumarí viene a conocerse a partir del año 1521 para acá, cuando llegan los evangelizadores a Coro y de allí vienen subiendo y llegan hasta este terruño que no tenía nombre, sino que eran liderizados por un cacique, quiere llamarse así, que denominaban cumarí. Este cumarí trasladaba y cuidaba y organizaba todo lo referente a este sector de que hoy llamamos Zamora. Específicamente en San Pablo, allí estaban ellos porque los indígenas eran autóctonos de esta propia tierra, no venían de ninguna parte, eran nacidos y criados aquí. A partir de ese momento, de el mes de junio de 1521, estos frailes llegan a esta región y por primera vez en la historia aparece el nombre de Cumarí, Cumarevo, quiere decirse en el idioma, en la lengua indígena, que es traducido como tierra fértil del mar. El cronista de Puerto Cumarebo recuerda que existe una ley que rige la conservación de estos espacios arqueológicos, como el caso del yacimiento de San Pablo. Naturalmente que sí, hay una ley a nivel nacional, que es la preservación, conservación y mejora del patrimonio público terrenal, de las cosas que hay que preservarlas, hay que conservarlas. En verdad no tengo conocimiento si hay una ordenanza, pero acatando lo que precede o lo que establece esta ley del patrimonio público, la municipalidad debiera o debe o tiene, no sé cómo expresarlo, la obligatoriedad de mantener estos sitios historiográficos que constituyen la verdadera reserva de la génesis, la raíz, el nacimiento, la evolución y la proliferación de estos pueblos. La interrogante que surge es, ¿qué pasó con los objetos del yacimiento que supuestamente se extrajeron en 2001? Torrealba, quien fue el primero en estudiar el yacimiento aborigen en ese año y 2002, con un equipo de la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda, indica que en el primer año solo se recabó material superficial y no se hizo excavación del lugar porque esto correspondería a un equipo multidisciplinario especializado. Del material existente en el yacimiento de San Pablo, allí en Cumarebo, pues lo poco que se ha hecho es lo que yo recuerde cuando yo estuve allí, fue una recolección de materiales superficiales existentes en una parte del área, la arqueología, pues existente de un posible asentamiento habitacional, que a la vez pues allí, como lo dije antes, pues entonces no es solamente de carácter neoindio, precolombino, sino también colonial. Y lo que allí se rescató pues es más que todo superficial. No se ha realizado, que yo sepa, mientras yo estuve ausente, una excavación. No creo que haya habido una excavación. Y para eso se requiere tiempo y un equipo multidisciplinario para poder realizar una excavación. Miguel Zavala, catedrático, historiador y experto arqueólogo del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, IVIC, destaca la importancia del Estado Falcón como un museo abierto en el que se puede reconstruir todo su pasado histórico con la información de estos yacimientos encontrados a nivel regional.
El hallazgo y reconocimiento de sitios arqueológicos o áreas de recolección relacionados a momentos antes del contacto europeo son de importancia para la nación, son de importancia para la misma comunidad donde están estos sitios, porque a través del análisis, del estudio de este material cultural, de estos tiestos, de esta lítica trabajada, podemos reconstruir nuestro pasado histórico y ahondar sobre esta cultura predominante en todo lo que respecta al Estado Falcón, que realmente el Estado Falcón es como un museo abierto, un museo in situ, porque donde uno pasa por cualquier parte del Estado Falcón consigue siempre material arqueológico que aflora. Bueno, y esto justamente nos da señales de una densidad poblacional humana que ocupó el espacio. Entonces, a través de este material recolectado, de este material aflorado, o en el caso de que se proceda a alguna excavación, este material, esta cultura material nos permite identificar las sociedades y la forma de vida de esas sociedades. No importa como tal la vasija, la cerámica sola no hace nada. Y si la quitamos del sitio también perdemos el contexto. Entonces es importante complementar con todos estos elementos que permiten reconstruir las sociedades del pasado a través de este material cultural, y es justamente lo que hace la arqueología. Para esta crónica periodística se solicitó la opinión del actual director del Instituto de Patrimonio Cultural del Estado Falcón, el historiador Luis Felipe Díaz, sobre el yacimiento arqueológico. Tras 2 décadas del descubrimiento y 6 años en su cargo, el funcionario señaló que desconoce la existencia de yacimientos precolombinos en esta región y de las etnias ancestrales que habitaron en Pueblo Cumarebo. A su vez, prometió apoyar desde el Instituto de Patrimonio Cultural la preservación del yacimiento de San Pablo, al menos con una visita a la comunidad acompañado de una comisión de profesionales y especialistas para iniciar una investigación. Desconozco a profundidad, pues más o menos, sobre esas culturas ancestrales que desde el punto de vista técnico reposan allí esos vestigios. Allá donde me estás diciendo, en Pueblo Cumarebo específicamente, donde me estás mencionando. Y cómo no, estamos a total disposición y disponibilidad a través del Instituto de Patrimonio Cultural. Sí, hay que hacer una visita, primeramente se hace una visita, se revisa, con una comisión. Sugeriría que no es una comisión que solo tenga el Instituto de Patrimonio Cultural, sino la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda también tiene el departamento del Centro de Investigaciones Arqueológicas y Antropológicas, el CIAP. La Ley de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural precisa respectivamente en sus artículos 6, 35 y 36 que son patrimonios culturales los hallazgos arqueológicos y paleontológicos prehispánicos, coloniales y modernos donde quiera que se encuentren. Asigna la propiedad exclusiva al Estado de todos los bienes arqueológicos y paleontológicos descubiertos y prohíbe la destrucción de los mismos en sus sitios de origen. En cumplimiento con estos preceptos legales, el Instituto de Patrimonio Cultural está por ley en la obligación de investigar y preservar el yacimiento precolombino y colonial de San Pablo, que ya no solo está olvidado, sino también amenazado. Desde 2005 se han construido más viviendas sobre la superficie de estos espacios de incalculable valor histórico. Lo único a lo que aspiran quienes quieren que se preserve el yacimiento de San Pablo es justamente que se haga cumplir la ley para su protección y conservación. En 2001, el alcalde de Zamora era Orlando Millán. Fue el primero y hasta ahora el único de los 4 alcaldes de esta localidad en los últimos 20 años en visitar el yacimiento. Reelecto en su cargo tras un largo hiato en 2021, Millán sigue reconociendo el valor histórico y la importancia cultural de este espacio arqueológico para el municipio Zamora. Es una porción geográfica en donde, como es bien sabido, reposa parte de nuestros orígenes ancestrales y constituye un fiel testimonio de la cultura de nuestros antepasados.
En el yacimiento se encuentran muestras valiosísimas que estamos conscientes que deben ser motivo de una investigación especializada, a fin de conocer con mayor precisión la evolución generacional de nuestra raza y las clasificaciones sociales que han venido presentándose de generación en generación. Millán recordó que en 2001, cuando se descubrió el yacimiento, se hizo un diagnóstico con apoyo de la Universidad Experimental Francisco de Miranda. Ciertamente, en una oportunidad tuve la dicha y lo primero que hice en ese momento fue realizar conjuntamente con un equipo un diagnóstico de la extensión geográfica de los elementos históricos que en ese momento fueron encontrados, con el propósito de efectuar un minucioso estudio de los mismos. En opinión del alcalde de Zamora, la falta de unidad con otras instituciones del Estado no ha logrado concretar el objetivo de consolidar las medidas necesarias para la preservación del yacimiento. Lamentablemente, es triste decirlo, pero quienes manejaban dichas instituciones en este estado y la historia como tal, en nuestro municipio no facilitaron el logro de los objetivos, es decir, no hubo unidad necesaria para lograr el objetivo. En tanto, Simón Romero asegura que en los años 2001 y 2002 hizo entrega de valiosas muestras a profesores e investigadores de universidades de Coro y Caracas, advirtiendo que del lugar también se han llevado a Valencia, a más de 250 kilómetros de distancia, vasijas con huesos indígenas sin conocerse el objetivo. Bueno, le entregamos parte de asuntos de cadáveres, parte de muestra de lo que es de escultura, llevaron una parte de escultura y una parte según vienen los comentarios que han llegado aquí de personas que han ido a Valencia y han sacado hasta libros por medio de esto aquí, de no sé quién será el que está encargado de esto, sacaron un libro que han llevado hasta Valencia y la están vendiendo como haciéndose costar que habían conseguido, y el único descubridor que hemos estado son ustedes que han venido anteriormente del 2002 a 2001 y los que vinieron en una ocasión, y vino por cierto el alcalde por aquí con su primera gestión, el señor Orlando Millán. En relación a la salida de colecciones de los sitios arqueológicos, en el artículo 40 de la Ley de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural, solo se autoriza al Instituto de Patrimonio Cultural a permitir la salida de colecciones y objetos arqueológicos a instituciones científicas cuando se juzguen útiles para museos regionales o municipales. En base al texto legal, corresponde al Instituto de Patrimonio Cultural dar respuesta a las comunidades sobre el destino, uso y preservación de los materiales y piezas arqueológicas extraídas de cualquier yacimiento en Venezuela y fomentar la creación de museos. Como epílogo de esta investigación, Miguel Zavala, arqueólogo adjunto del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, recomienda a las comunidades organizadas reconocer y empoderarse de sus sitios arqueológicos y convertirse en garantes y defensores de los mismos. Enfatizó que el yacimiento de San Pablo fue incluido desde el año 2005 en el catálogo de bienes culturales del país por el Instituto de Patrimonio Cultural. Ahora, es importante para las comunidades en todo este proceso que se habla de participación, de empoderamiento, que las comunidades organizadas reconozcan los sitios donde han descrito hallazgos arqueológicos o donde ellos sepan que hay cierta cantidad de estos materiales. Por lo menos en el caso del sitio arqueológico de San Pablo, él está incluido en el catálogo de bienes culturales, el que realizó en años anteriores el Instituto de Patrimonio Cultural, que es el ente que regula todo lo correspondiente, todo lo que tiene que ver, todo lo relacionado con nuestro patrimonio. Es importante que las comunidades organizadas se conviertan en garantes y defensores de estos elementos que no muestran más que el pasado de las mismas comunidades. Y el llamado igualmente a las instituciones, a los representantes municipales, alcaldías, los entes municipales de patrimonio, para que se haga un levantamiento en la zona, actualicen
el estado que está el sitio arqueológico con respecto al momento en que fue elevado al catálogo y puedan definir acciones pertinentes para su resguardo. Si volteamos la mirada 2 décadas atrás, cuando se descubrió el yacimiento de San Pablo, se infiere que un Estado que se proclama defensor de los indígenas sigue teniendo una deuda histórica con estos pueblos ancestrales, con su cultura, su historia y sus lugares colmados de tesoros arqueológicos. Expertos y pobladores han alertado que en la superficie del yacimiento se están construyendo, sin el debido control, viviendas que amenazan el invaluable patrimonio arqueológico, que puede dejar enterrada y escondida para siempre parte de la desconocida historia de los primeros poblamientos indígenas en lo que hoy conocemos como Venezuela. Aspiramos que no sean solo el impetuoso viento de San Pablo y el balido de unas ovejas los testigos de la historia que encierra el suelo del olvidado yacimiento Cumarí. Dirección General Marianela Balbi. Investigación y guión Williams Navarro. Producción general Pedro García Otero. Coordinación del programa Radio Democracia y asistencia de producción Joher Contreras. Narración Pedro García Otero. Edición y montaje Julio Pinto. Planificación y gestión de proyectos de IPIS Venezuela Carolina Carrera. Consultores académicos María Isabel Párraga y Eduardo Olmos. El Yacimiento Olvidado de los Cumarí es un podcast de IPIS Venezuela a través del programa Radio Democracia. Para escuchar otras historias hiperlocales que narran los rostros de un país, puedes visitar la página ipisvenezuela.org/radiodemocracia.